Okay, everyone, my name is Alexander Archuleta, and I'm glad to be able to welcome you to this webinar, Venezuela, My Story, Your Future, sponsored by the Fund for American Studies and co-sponsored today by Centro Crece. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión con el Centro Crece y the Fund for American Studies. I serve as Director of International Programs at TFAS, which is an educational nonprofit based in Washington, D.C. that focuses on developing leaders for a free society around the world. Soy el director de programas internacionales del Fund for American Studies. Es una organización que se encarga de educar sobre todo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, y que tiene su sede aquí en Washington, D.C. From everyone at TFAS, we hope that you and your loved ones are well and safe. And one of the opportunities that we had in the midst of the pandemic is to take a presentation that was being done in person on U.S. college campuses and universities online. Desde TIFAS esperamos que todos ustedes y sus familiares estén con buena salud. Durante esta pandemia, pues hemos tomado la oportunidad de dar esta presentación que tanto Jorge como mi persona le damos a jóvenes en las universidades aquí en Estados Unidos. And while we look forward to resuming our programs in person in Washington, D.C., Prague, Singapore, and Santiago, Chile, even this January, we're very glad to be able to convene with you today and share this message. Y bueno, mientras esperamos que la pandemia nos permita volver a retomar los cursos en persona, tanto en Praga, en Santiago, como en Singapur, pues esperamos en este momento, como en otras oportunidades, expandir este mensaje de una forma virtual. And as I said, we're very glad to be able to partner with Centro Crece and for this virtual event. And I want to introduce now the executive director of the organization, Tere Nola. Y de nuevo, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados por participar con el Centro Crece y me tomo la oportunidad para presentar a la directora ejecutiva, Tere Nola. Muchas gracias, Sander. Thank you so much. Y gracias, Andrés. Bienvenidos a todos. Nosotros en el Centro Crece estamos bien contentos de poder ofrecer este seminario junto a the Fund for American Studies y presentarles a ustedes dos testigos oculares de lo que está sucediendo en Venezuela, tanto Jorge Galicia como Andrés, quien ya básicamente, Andrés Guilarte, quien ya básicamente ha empezado a hablar. Ambos tenían pues sus vidas en Venezuela junto a sus familias y debido al colapso económico, social y político que está ocurriendo en el país, tuvieron que escapar junto a sobre 4 millones de venezolanos que ya han tenido que partir y dejarlo todo en su país para, ¿verdad?, escapar la grave situación que enfrentan. Estamos bien contentos de tenerlos a ustedes y ansiosos por escuchar sus experiencias e historias. Así es que, sin nada más, damos la bienvenida a Jorge y Andrés y les damos la oportunidad para que nos hablen sobre sus experiencias en Venezuela. Vamos a estar recibiendo preguntas para que Andrés y Jorge las puedan contestar. Pueden escribirlas en el botoncito de Q&A o en el botoncito del chat. Una vez ellos acaben la presentación, pues entonces estarán disponibles para contestar preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere, por tus palabras y una vez más, pues, muy agradecido con el Centro Crece por brindarnos este espacio y bueno, esperemos que sea una tarde beneficiosa para todos y que ustedes, los oyentes, pues puedan llevarse digamos, una visión un poco más hacia adentro de lo que realmente está pasando en Venezuela para que tomen las lecciones de nuestro país y con fortuna y con la ayuda de Dios, pues no lo repitan en ninguna otra parte, en Puerto Rico ni en ninguna otra parte. Voy a proceder a compartir mi pantalla.
It is really hard for people to believe that a country with so much potential could collapse so completely. Breaking news in our world lead, Venezuela may be on the brink of no return right now. This is what it's come to in Venezuela. Emergency surgery by flashlight. A massive shortage of food and aid in the country is leaving thousands of Venezuelans literally fighting for their lives. Venezuela was once one of the richest countries in the world. Venezuela's government today ordered schools and businesses closed. Tomorrow, as a nationwide power failure continues, food and gasoline in Venezuela are running out. People say that what happened in Venezuela could never happen here in America. But I was there. I am an eyewitness. And I want to tell you, think again. Hundreds of Venezuelans are fleeing the country. I was forced to leave my life, my family, and my country behind. Now, I want to tell the story. En el año 2017 me encontraba hablando a través de mensajes de texto con uno de mis mejores amigos después de haber llegado de una manifestación masiva en contra del régimen de Nicolás Maduro. De repente él me dice: hey Jorge, hay una comisión de la policía en la entrada de mi casa. ¿Qué debería hacer? Yo leí este mensaje de texto y quedé aterrado. Y yo le dije básicamente, bueno, mantén el silencio, no abras la puerta y escóndete. Pero después de ello, pues no recibí ningún mensaje de texto. Simplemente un silencio aterrador. Mi nombre es Jorge Andrés Galicia, soy un activista político venezolano y también soy un aspirante a recibir asilo político aquí en los Estados Unidos de América. Y a continuación les voy a mostrar un video de mi país, uno de la década de los 70 y el otro del año 2017. Caracas, the swinging city of Venezuela. Good climate, fine buildings, wide highways with plenty on them. All in all, a pretty nice place to be for many reasons. We have some breaking news in our world lead. Venezuela may be on the brink of no return right now. Violence and bloodshed erupting in the streets as both sides accuse the other of attempting a coup. Self-proclaimed Venezuelan President Juan Guaido is calling for Venezuelan citizens and members of the military to join him in taking control of the country from socialist dictator Nicolás Maduro, who stands accused of holding a sham election and illegally ignoring the National Assembly. I want to warn our viewers, we're about to show some graphic video of the violence that's taking place in the streets of Venezuela today. You can see members of the military who back Maduro literally mowing down protesters in the street today. As CNN was broadcasting those images, the network was taken off the air by the dictatorial Venezuelan government, and at this point has not been put back on in that country. This afternoon. Entonces, ¿cómo Venezuela pasó de ser? ¿Cómo llegamos de ese primer video que vimos en este material, donde Venezuela se muestra como un gran país, como un país pues próspero, donde la juventud pues tiene posibilidades de desarrollo, donde incluso hay oportunidades para el turismo? ¿Cómo se pasó de esa primera imagen a la segunda, en donde básicamente vemos un país envuelto en una violencia política brutal, en donde personas jóvenes como yo, como Andrés, pues están siendo arrollados en la mitad de la calle por un camión del ejército? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se da ese escenario en un país? Y se pudiesen imaginar que algo así pudiese llegar a ocurrir en este caso en Puerto Rico o incluso en los Estados Unidos de América. En mi propuesta el día de hoy, mi objetivo el día de hoy es darle una respuesta a ese interrogante de qué pasó en Venezuela. Pero primero que nada me gustaría pues empezar esta charla hablándoles un poco sobre cómo fue mi vida personal bajo la dictadura venezolana. Yo vengo de una familia clase media, digamos que nunca fui rico, pero digamos que mi familia y yo pues teníamos una vida
bastante buena, si se quiere, con los problemas como cualquier otra familia y sociedad que se pueda tener, pero era una vida buena. Mi familia y yo solíamos ir a restaurantes como el que están viendo en esta foto con bastante frecuencia. Cuando era un niño, pues solía tener buenas fiestas de cumpleaños todos los años. Solía tener las versiones favoritas las últimas versiones de mis videojuegos favoritos. En fin, era una vida bastante colorida, si se quiere. Como les dije, con nuestros problemas nunca fuimos ricos, pero era bastante buena. Pero ahora, y gracias al colapso del sistema, esa situación pues ha cambiado completamente. Hasta el punto en el que, por ejemplo, en mi casa ya no tenemos suministro de agua constante. Son más los días de la semana en los que no hay agua en mi casa que en los que sí los hay. La mayoría del tiempo no hay luz en la mayoría del país y cada vez que existen estos apagones masivos, pues obviamente la conexión a internet también falla en Venezuela, por lo que ocurre con frecuencia que se me hace muy difícil pues establecer contacto con la gente que todavía tengo en Venezuela, con mi familia, porque nuestras comunicaciones dependen pues en su mayoría del internet. E incluso la comida es difícil de conseguir en Venezuela. Hace menos de 2 años, pues uno de mis mayores deseos en esta vida era pues poder conseguir, poder volver a probar un pedazo de hamburguesa, de pizza, porque lamentándolo mucho ese tipo de alimentos pues se volvieron prácticamente un lujo para la mayoría de los venezolanos, incluyéndome. Incluso, vamos a ver, digamos, para que se entienda un poco la magnitud de lo que se está diciendo, imagínense que alguno de ustedes, de los hombres que nos están escuchando, pues decide visitar Venezuela el día de mañana y allá en el país, pues, de repente quieren invitar a una chica venezolana a una cita, pues probablemente va a ser suficiente que la inviten a un McDonald's para causar una buena impresión, porque ese tipo de establecimientos, McDonald's, Wendy's, ese tipo de cosas, pues se volvieron un verdadero lujo para la gran mayoría de los venezolanos. Pero no crean que esta situación que estoy describiendo de alguna manera es aislada, que no crean que es algo que simplemente me le pasó pues, a mi familia y ya. Por ejemplo, les cuento esta anécdota. Mi abuela, ella lamentándolo mucho, sufre de hipertensión y ella necesita tomar un medicamento diario para poder controlar esta condición médica. Y por fortuna, pues, digamos que mi abuela, hemos logrado pues, proveer el medicamento que ella necesita para poder controlar esta condición. Pero para la mayoría del país, este no ha sido la suerte. Vemos cómo a diario miles de personas mueren porque no pueden encontrar los medicamentos que requieren para tratar sus condiciones. Diabéticos mueren porque no consiguen la insulina que necesitan. Es decir, una situación realmente caótica. Y por eso yo puedo decir, a pesar de lo grave de la situación, que nuestra familia todavía es privilegiada entre la mayoría de la sociedad venezolana. Nada más por el hecho de que hemos logrado pues, subsistir. Y eso por hablar de ese tipo de enfermedades, pero si hablamos de enfermedades más graves, como por ejemplo el cáncer, una persona con cáncer y que prácticamente está desahuciada en Venezuela, porque miren cómo lucen los hospitales, la mayoría de los hospitales en Venezuela al sol de hoy. Y obviamente tú no puedes esperar recibir ningún tipo de tratamiento viable en un lugar como este. Y ojo, esta fotografía y esta situación viene ocurriendo antes de la llegada del COVID-19, así que se podrán imaginar pues, los efectos que la pandemia está teniendo en Venezuela, gravísimo, porque nuestro sistema de salud pues, se encontraba previamente colapsado a ello y obviamente Venezuela no tiene la infraestructura ni la cuarta parte de lo que se necesita para lidiar con una crisis de salud como la que está padeciendo la población global al sol de hoy, ¿no? Y es súper lamentable porque ni siquiera podemos saber los números de lo que está pasando porque obviamente la tiranía de Maduro pues no se le puede confiar nada a lo que dice. Pero bueno, digamos que esto es solo uno de los problemas, de los muchísimos problemas que yo pudiese mostrarles el día de hoy para que vean lo grave de la crisis, de la realidad económica y política que se está viviendo en Venezuela. Si revisamos la prensa internacional,
los artículos que hablan sobre Venezuela pues delatan lo grave de la situación. Todos los artículos pues te dicen claramente cómo Venezuela pues está padeciendo hambre, se está padeciendo de enfermedades incurables, es decir, una serie de cosas que han provocado pues una de las crisis migratorias más grandes que hemos visto en la historia moderna de Latinoamérica, incluso del mundo. Incluso estamos a punto de pasar en cuanto a números a la crisis migratoria de Siria, lo cual habla mucho de lo malo que es el sistema venezolano, puesto que en Siria pues tenemos esta crisis migratoria, pero se debe a un conflicto bélico, el cual no existe en Venezuela. En Venezuela pues es un país en paz, pero de todas maneras eso no ha impedido que más de 4 millones de habitantes pues hayan querido huir, ¿no? Y estas personas van a lugares como Colombia, obviamente por la cercanía, van a Ecuador, van a Perú, van a Chile, van a México. Y lo lamentable de esto es que la mayoría de estas personas pues obviamente no tienen dinero ni siquiera para pagarse un boleto de avión, y ni siquiera a veces, en muchos casos, pues un boleto de autobús para hacer el recorrido. Así que vemos cómo a diario pues cruzan las fronteras miles de personas a pie, y lo hacen para llegar a sus destinos, y prácticamente recorren todo el continente para llegar a los distintos países como Perú, como Ecuador, como Colombia. Y bueno, hemos visto cómo muchas de estas personas pues han fallecido en sus caminos hacia estos lugares porque enfrentan pues condiciones climatológicas realmente bárbaras e inhumanas, y muchos no lo resisten pues. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de estas personas pues prefiere asumir ese riesgo antes de permanecer en Venezuela y morir de inanición y de hambruna, ¿no? Y ahorita una situación bastante particular que estamos viendo debido a la aparición del COVID es que muchas de estas personas que ya de alguna manera estaban más o menos ubicadas en estos países receptores, pues perdieron sus trabajos, perdieron muchas cosas de lo que habían logrado, y bueno, lamentándolo mucho, muchos han decidido pues hacer el mismo recorrido otra vez hacia Venezuela, porque ellos dicen, bueno, si vamos a morir de hambre, por lo menos prefiero morir de hambre al lado de mi abuela y estar todos en familia antes de hacerlo en un país extraño, ¿no? Así que la crisis migratoria venezolana es una auténtica tragedia que siento que la comunidad internacional no le está prestando la debida atención que merece, ¿no? Pero bueno, para mí los peligros no se detuvieron ahí. Como les dije antes, pues en Venezuela me dediqué al activismo político, aquí también. En el año 2014 pues me uní al movimiento estudiantil de mi universidad, y también me uní a un partido político llamado 20 Venezuela, el cual es un partido político que promueve allá lo que es las ideas del liberalismo clásico, es decir, libertad de mercado, libertad de expresión, libertad de creencia, todos esos valores que de alguna manera hacen posible que una sociedad pues sea próspera y que sea pues realmente libre, ¿no? Conformada por individuos libres. Un sistema de creencias pues totalmente opuesto a lo que se tiene actualmente en Venezuela. Y la verdad es que en Venezuela, para hacer este tipo de cosas tienes que asumir riesgos, y riesgos muy grandes. Y esto es porque la policía política de Maduro pues está siempre atenta y vigilante para poder pues amenazar y dañar a cualquier líder opositor que se plantee hacer algo en contra de la tiranía de Maduro. Y no estamos hablando de líderes violentos, de algún líder militar que se alce en armas, no. Estoy hablando de cantantes, estoy hablando de personas en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, personas que simplemente se preocupan por lo que está pasando en Venezuela e intentan pues alzar su voz para generar algún tipo de cambio político, ¿no? Por ejemplo, esta muchacha que ven aquí, su nombre es Inés González Árraga. Ella fue enviada a prisión porque se atrevió pues a escribir un par de tweets en contra de la tiranía de Maduro, y bueno, eso fue suficiente motivo para que el régimen pues decidiera apresarla por un largo periodo de tiempo. Este ciudadano que ven aquí se llama Joshua Holt. Él es un ciudadano norteamericano que se encontraba en Venezuela haciendo un trabajo de labor social, una misión,
para ayudar a los pobres, una causa súper noble, pero bueno, por esta razón pues fue acusado de ser un espía norteamericano en suelo venezolano y este discurso pues también fue enviado a prisión por un largo periodo de tiempo. Esta señora que ven aquí, su nombre es María Lourdes Afiune. Ella era juez y pues también digamos que se atrevió a dictar una sentencia en contra de la República de Venezuela, es decir, en contra de la tiranía de Hugo Chávez en su momento, porque los dos fueron tiranos. Y obviamente al régimen no le gustó esta sentencia, fue catalogada de traidora y otra serie de adjetivos, y bueno, fue enviada a prisión. Así que como verán, ni siquiera los jueces pues se salvan de la mano represora del Estado. Así que como verán, no existe gran división de poderes en Venezuela, que digamos, ¿no? Y eso fue pues exactamente lo que me pasó a mí y a uno de mis mejores amigos, como del cual les hablé un poco al inicio de la conversación. Pues él y yo en el año 2017 nos encontrábamos tan involucrados en las protestas masivas que se venían dando en contra de la tiranía ese año, que pues lamentándolo mucho pues por ello, la policía política lo marcó a él y en la mitad de la noche un grupo de policías pues irrumpió en su apartamento sin siquiera tener una orden de captura, sin siquiera tener nada, ningún tipo de debido proceso ni de ningún tipo, un vulgar secuestro como podría decirse, ¿no? Y bueno, se lo llevaron pues arrastrado de su casa. Y en el momento en el que yo me enteré que esto estaba pasando con él, pues yo obviamente entré en una especie de pánico porque yo sabía que si la policía estaba tras él, obviamente el siguiente en la lista, el siguiente objetivo pues debía ser yo, porque él y yo estábamos haciendo exactamente lo mismo, en el mismo lugar, al mismo tiempo, y el momento en el que él fue pues apresado, nos encontrábamos texteando por WhatsApp. Entonces, obviamente la policía pues pudo tener acceso a todas estas conversaciones que él y yo teníamos, de las cosas que se estaban haciendo en las calles, y bueno, obviamente tuve que desaparecer por un gran periodo de tiempo. Fui ubicado a raíz de esto en un centro religioso en donde pues estuve completamente aislado del resto de la sociedad. Obviamente el nombre de este lugar no lo puedo revelar, ni la ubicación, ni siquiera la religión que ellos practican en este sitio, porque no quiero asumir ningún riesgo, no quiero comprometer la seguridad de las personas que hacen vida en este lugar, ¿no? Pero fui enviado a ese sitio y como les dije, aislamiento total. Tuve que apagar mi teléfono celular, cerrar todas mis redes sociales, no podía comunicarme con ninguna persona fuera de este lugar, lo que significa que no pude hablar por todo este periodo de tiempo ni con mi mamá, obviamente, ni con ninguno de mis amigos. O sea, un periodo completamente, pues, transformador en mi vida. Porque, pues, un día, de un día para otro, yo pasé de ser, pues, un estudiante normal, preocupándome por mis exámenes, preocupándome, no sé, mira, por la chica que me gustaba en Venezuela, quizás, o sea, cosas normales que los jóvenes quizás deberíamos estarnos preocupando, haciendo, en vez de estar huyendo de la policía como que si fuésemos unos criminales, y que obviamente en mi caso pues no lo fui, no lo era, ni lo seré, ni lo soy. Entonces obviamente pasó este episodio súper transformador en mi vida y mira, la mayoría del tiempo que estuve en este lugar pues aislado, pues lo pasé súper estresado. En primer lugar porque me la pasaba pensando en mi amigo, porque a pesar de que yo estaba en esta situación difícil, que estaba lejos de casa, estaba fuera, alejado de las personas las que amo, que es mi familia, a pesar de ello, pues yo sabía perfectamente que lo peor de la situación lo estaba pasando él, porque él estaba preso, pues él no había corrido con la misma suerte que yo de ser prevenido antes de este tipo de escenario, ¿no? Y bueno, yo me la pasaba pues angustiado, quería de alguna manera ayudarlo, quería de alguna manera pues hacer algo que lo que lograse para que él pudiera pues salir de este lugar en donde fue pues golpeado a diario, lo obligaron a comer comida prácticamente descompuesta o en muy mal estado,
compartió celda con los peor de la población venezolana, es decir, violadores, asesinos, secuestradores, gente que en definitiva ninguna persona cuerda pues querría hacer amistad con alguna de estas personas, ¿no? Y él estaba pues ahí pasando por todo eso, mientras yo estaba pues en un sitio de alguna manera más cómodo, obviamente, y bueno, yo estaba pues muy deprimido porque yo de alguna manera pensaba que esa situación por la cual él estaba pasando debió haberme ocurrido a mí antes que a él, ¿no? Yo tenía como esa especie de sentimiento de culpa, probablemente injustificado, pero es lo que yo vivía. Pero aparte de pues todo ese pensar con él, pues también estaba preocupado por mí mismo, porque yo no sabía pues por cuánto tiempo yo iba a estar en este periodo de aislamiento. Yo no sabía si todas las noches pues yo me preguntaba cosas como, mira, voy a poder terminar mis estudios universitarios, mi carrera de Derecho allá en Venezuela, voy a poder volver a ver a mi mamá de nuevo, voy a poder resumir pues mi cotidianidad como era antes, eso va a estar en mi vida nuevamente. Tendré que escapar pues a través de la frontera, ocultándome debajo de algún camión para pasar inadvertido por la frontera. Es decir, ese tipo de pensamientos pues invadieron completamente mi cabeza noche tras noche y fue realmente una situación realmente pues estresante. No tienen ni idea de lo que eso significa. Pero bueno, gracias a Dios pues mi amigo luego de 3 largos meses pues fue liberado, y ello también me permitió a mí pues resumir poco a poco mi cotidianidad en Venezuela. El año siguiente, en el 2018, pues yo decidí alejarme de todo el activismo político en gran medida, puesto que yo no quería pues volver a pasar por lo mismo, no porque de alguna manera tuviese miedo o porque haya dejado de creer en los principios en los cuales creo hoy, sino porque no quería que sobre todo mi familia pues volviese a pasar por una situación similar. Mira, mi mamá es una persona bastante sobreprotectora incluso. Ella me llama prácticamente cada media hora, es una cosa hasta obsesiva de su parte. Entonces, imagínense una persona como ella que de repente le digan que no va a poder saber de mí por un periodo de tiempo indefinido. Ella no sabía dónde estaba, ella no sabía si estaba comiendo bien, si estaba feliz, si estaba triste, si estaba en buenas condiciones de salud. Ella no sabía nada. Y obviamente, pues, ella casi pierde la cabeza en ese periodo de tiempo, y bueno, yo decidí que no quería que ella volviese a pasar por algo como eso, ¿no? Pero bueno, esa decisión pues me permitió a mí terminar mis estudios del derecho allá en Caracas, y una vez que logré eso pues apliqué a un gran programa de liderazgo llamado Proyecto Arizona, el cual es un programa de liderazgo dedicado a jóvenes líderes partidarios del liberalismo clásico, pues para que profundicen sus conocimientos en la doctrina y sus capacidades de liderazgo. Y bueno, por fortuna, gracias a Dios, pues fui seleccionado para ser parte de este proyecto, y esa es la razón pues por la cual yo pude salir de Venezuela y estar ubicado el día de hoy aquí en Phoenix, en la ciudad de Arizona. El programa pues se supone que yo iba a estar en Phoenix hasta el mes de mayo del año pasado, del 2019, pero mientras yo estaba haciendo el curso, pues esto también estaba pasando en Venezuela. No sé pues cuántos de ustedes estén, digamos, al tanto de la realidad política actual de Venezuela, pero básicamente Juan Guaidó pues estaba asumiendo la presidencia legítima de Venezuela y estaba siendo reconocido por decenas de países democráticos alrededor del mundo. Y bueno, eso hizo que Venezuela pues ocupase las primeras planas de la mayoría de la prensa internacional por un periodo de tiempo. Y gracias a ello, pues yo empecé a recibir numerosas invitaciones de grupos estudiantiles en la Universidad Estatal de Arizona, medios locales, en fin, gente que quería saber como que más de lo que estaba ocurriendo actualmente en Venezuela, y yo era perfecto porque, digamos que yo podía proveer esa visión como un poco más certera de lo que estaba pasando allá. Y bueno, gracias a ello, pues básicamente yo resumí mi activismo político mientras estuve aquí en los Estados Unidos. Y obviamente gracias a
decisión que tomé, pues ello me obligó pues a pedir asilo político aquí en Estados Unidos, porque obviamente yo sé que el régimen está está muy consciente de las cosas que yo vengo haciendo aquí en los Estados Unidos y obviamente pues si yo decido volver a Venezuela bajo las condiciones actuales, pues apenas pongo un pie en el país estaría siendo detenido y obviamente yo no quiero ser detenido, ¿no? Pero en fin, ¿cómo llegamos a este punto en Venezuela? ¿Cuál fue el detonante? Que todo empezó en el año 99, cuando por primera vez escogimos a Hugo Chávez como el presidente de la República, o quizás incluso tenemos que ver un poco hacia atrás, más atrás o sea, estudiar un poco más el pasado de nuestra historia moderna para entender las causas reales que llevaron a Venezuela a esta crisis tan grande política y social que se está viviendo, ¿no? Porque mientras yo estaba haciendo este programa en Arizona, yo solía pues hablar muchísimo con los progresistas en el lugar, ¿sabes? Las personas que tienen, digamos, este diario más o menos de izquierda, que quieren un Estado benefactor más grande y todo esto. Y yo les decía, miren, yo sé que ustedes tienen las mejores intenciones para este país, para los Estados Unidos en este caso, y sé que realmente quieren lo mejor, pero yo estoy convencido de que si sus propuestas alguna vez pues llegan a calar y llegan a ser implementadas digamos, por el gobierno federal aquí en este país, pues ustedes sin saberlo van a estar creando las mismas condiciones que llevaron a Venezuela a vivir esta crisis política y económica tan grande de las cuales ustedes ya saben, ¿no? Y cada vez que yo decía esto, pues ellos me respondían diciéndome que bueno, que no, que eso no era así, que en realidad yo estaba mal informado, que el movimiento progresista estadounidense pues no estaba de alguna manera buscando emular las mismas políticas seguidas por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro en Venezuela, sino que ellos tenían pues otro tipo de ideas. Y la primera vez que yo escuché esto, pues me puse a pensar por un momento y dije, ¿sabes qué? Estas personas pues tienen un punto, porque si vamos a ser honestos sobre estos temas, pues tenemos que decir que, por ejemplo, Hugo Chávez provino del ejército, que él y Maduro también pues se encargaron de encarcelar a la mayoría de los líderes políticos opositores que pudieran representar una auténtica amenaza política para el régimen. Ellos se encargaron de confiscar miles de empresas privadas productivas en Venezuela, que crearon un grupo paramilitar prácticamente llamado Colectivos, que es básicamente un grupo de civiles que cuentan con un armamento súper pesado y que se encargan pues básicamente de recorrer las calles del país para sembrar terror, para sembrar miedo, para evitar cualquier tipo de manifestación política opositora dentro del país. Y bueno, en ese sentido, pues yo sí creo que existen grandes diferencias entre lo que es el movimiento político progresista estadounidense y entre lo que es el chavismo venezolano, ¿no? O por lo menos en su mayoría, porque últimamente hemos visto pues expresiones bastante radicales de ese grupo izquierdista aquí en los Estados Unidos, como lo puede ser quizás Antifa, por ejemplo, que vemos que usan prácticas hasta bastante similares a las de Venezuela, pero bueno, digamos que no considero que ese grupo sea representativo de la mayoría del espectro político de izquierdista aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa realidad es así, pero yo les pregunto nuevamente, ¿cómo Venezuela llegó a este punto? ¿Qué se tenía incluso antes de la llegada de Hugo Chávez al poder? Venezuela contaba con una economía libre y un presupuesto balanceado, o más bien por el contrario, pues teníamos un estado benefactor pues mucho más similar, muy similar a lo que estos progresistas pues están proponiendo para los Estados Unidos de América. Y para responder esa pregunta, pues vamos a ubicar esta charla por los momentos, en la década de los 70. Hasta esta década, Venezuela, pues, económicamente le iba fenomenal. Todos los años, sin excepción, pues, existía crecimiento económico en Venezuela.
teníamos una moneda sólida, teníamos el Producto Interno Bruto más grande de toda Latinoamérica, teníamos un PIB más grande que el de países como China, como Israel, como Grecia, por ejemplo. Es decir, Venezuela le iba económicamente pues bastante bien, pero en el año 75, pues bajo la presidencia de este señor que ven aquí, Carlos Andrés Pérez, pues pasaron dos eventos que yo considero fueron claves y que cambiaron, reconfiguraron la historia política y económica venezolana hasta el sol de hoy. El primer gran evento fue, obviamente, la estatización de la industria petrolera y la creación de PDVSA como industria petrolera nacional. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero obviamente Venezuela pues cuenta con las mayores reservas petrolíferas de todo el mundo. Y para ese entonces, pues Venezuela era uno de los productores de petróleo más importantes de todo el mundo. De hecho, llegamos a ser el primer productor de petróleo en el mundo. Y bueno, la industria petrolera, pues básicamente es el sector más clave pues, de nuestra economía. Y el segundo gran evento que ocurrió fue que vimos un gran boom a nivel de los precios petroleros en Venezuela. Ello hizo que la combinación de estos dos factores, pues, hizo que obviamente el gobierno empezara a recibir una cantidad nueva y muy importante de recursos de ingresos fiscales. Entonces, de repente, el gobierno se vio inundado de todo este nuevo dinero y, pues, la administración de Pérez decidió que era el momento de empezar a gastar, porque ellos decían que ellos, pues, muy noblemente querían acabar con el problema de la pobreza en Venezuela, que seguía, a pesar de que venían decreciendo cada año, pues seguía siendo un problema importante en Venezuela y él quiso como que, digamos, meterle el acelerador para terminar de acabar con esto, ¿no? Y la manera la táctica que él asumió para atacar este problema pues fue, obviamente, crear una cantidad importante de programas sociales, subsidios y todo tipo de beneficios, pues, para ayudar a estas clases, pues, a las clases más empobrecidas de Venezuela, ¿no? Y vamos a ver algunas de las cosas que se hicieron aquí en Venezuela, por ejemplo, universidad gratuita para todo el mundo. El gobierno, pues, creó un programa social que básicamente garantizaba una beca a todos los venezolanos que quisieran cursar estudios superiores. ¿Y cuál era el único requerimiento para recibir una beca? Pues recibir una carta de admisión en cualquier universidad, incluso del exterior, no era nada más universidades nacionales. Podías tener cursar en estudios en universidades prestigiosas como Harvard, como Oxford o cualquier otra que se te venga a la mente, de gratis. Ninguno de los beneficiarios de este programa pues se les requirió pagar ni un solo centavo al Estado de vuelta por este servicio y de hecho ni siquiera importaba si el beneficiario pues se graduaba o no al tomar estos beneficios, ¿no? Salud gratuita para toda la población. El gobierno creó más de 20 hospitales públicos en donde cualquier venezolano, independientemente de su realidad socioeconómica, podía ingresar y ahí pues iba a recibir tratamiento gratuito y atención médica gratuita. Tú podías ser pobre, podías ser rico, eso no importaba, bastaba con entrar y ya el Estado te garantizaba estos servicios. E incluso la gasolina pues era prácticamente gratis. Venezuela siempre ha sido famosa por tener los precios más bajos de combustible a nivel mundial, pero esto nunca se debió a la política de libre mercado y a la competencia entre proveedores de gasolina, sino a este gran subsidio inmenso que incluso hasta el sol de hoy pues todavía existe en menor medida en Venezuela, porque obviamente ya las condiciones no lo permiten, ¿no? Y de hecho hay un gran problema de escasez de gasolina porque bueno, así es, lo regalado sale caro al final de cuentas. ¿Qué pasó después? Ya en el año 1978 más o menos, este gran boom que vimos con los precios petroleros pues acabó y
ello ocasionó pues 3 cosas prácticamente que, como les dije, cambiaron el escenario político hasta el sol de hoy en Venezuela. El primero de esas 3 cosas que pasó, que ocurrieron, pues grandes niveles de inflación por primera vez en Venezuela, lo cual es muy, muy triste porque el bolívar pues solía ser una de las monedas más sólidas y más estables y más confiables de todo el continente, incluso a nivel mundial, pero esto llegó a su final en la década de los 80, puesto que obviamente al no tener el recurso petrolero, pues los políticos se empeñaron en mantener todos los programas sociales, mantener todos los subsidios, incluso muchos de ellos pues eran electos bajo la promesa de que iban a ampliar todos estos grandes beneficios que ya existían en Venezuela, y la única manera de hacer esto pues era a través del endeudamiento externo, de la emisión de dinero inorgánico, y obviamente pues esto generó un desajuste macroeconómico gigantesco en Venezuela que persiste hasta el sol de hoy. Y bueno, grandes niveles de inflación. Lo que sí esto significa es que si, por ejemplo, tú vas hoy a un restaurante a comprar una hamburguesa, vamos a decir que esa hamburguesa te salía en 2 bolívares, pero si ibas al mismo restaurante una semana después, ibas a encontrar la misma hamburguesa en, digamos, 5 bolívares. Y mientras esto pasa, pues tu salario básicamente está permaneciendo en el mismo lugar. Y lo dramático de esto es que no nada más ocurre con la hamburguesa, ocurre con la medicina, ocurre con el pago de los alquileres, ocurre prácticamente con todos los bienes y servicios que la economía produce, ¿no? La segunda, pues, gran consecuencia que vimos a raíz de la caída de los precios del petróleo, pues fue la aparición de una gran cultura de dependencia en Venezuela. En el año 1989 los venezolanos reeligieron nuevamente para un segundo periodo a Carlos Andrés Pérez, porque bueno, la mayoría de ellos pensó que si lo elegimos a él de nuevo vamos a tener pues la oportunidad, como él fue la mente maestra que diseñó todos estos programas sociales y estos subsidios, y durante su gobierno pues parecían estar funcionando fantástico, y la economía también crecía, todo parecía marchar también. Ellos dijeron, bueno, si lo volvemos a poner a él en el poder, probablemente él encuentre nuevamente la fórmula mágica para hacer que ello vuelva a ocurrir, ¿no? Y bueno, en efecto, él ganó la elección, pero sorprendentemente, pues él llegó con nuevas ideas al poder. Él y su equipo económico se dieron cuenta de que los niveles de gasto en Venezuela sencillamente eran insostenibles y que las reformas eran necesarias. Así que él inició su gobierno anunciando un paquete de reformas que están apuntando en la dirección correcta. Él básicamente había decidido pues hacer recortes a los programas sociales que se habían creado durante su primer gobierno, hacer recortes a los subsidios que él había creado durante su primer gobierno, a abrir la economía por completo. Es decir, él básicamente intentó pues deshacer muchas de las cosas que él hizo en su primer gobierno, ¿no? Y lo cual se lo aplaude en su momento por la iniciativa, pero ¿qué pasó? Era muy tarde. Ya gran parte de la población venezolana pues estaba acostumbrada a vivir de todos estos programas sociales, y muchos de ellos, pues lamentándolo mucho, hay que decirlo, no tenían ni idea de cómo llevar una vida productiva económicamente, que sea independiente de las dádivas del Estado, ¿no? Y ello ocurrió que, pues, apenas un día después de haber anunciado las reformas, pues, miles de personas se lanzaron a las calles como locos a saquear, a hacer riots, no ubico ahorita la palabra en español, es decir, a hacer protestas muy violentas en Venezuela para vandalismo casi, para protestar las medidas del gobierno, y bueno, ello pues derivó en uno de los episodios más violentos de nuestra historia política moderna, lamentándolo mucho, que fue el Caracazo, en donde cientos de personas pues perdieron la vida, lamentándolo mucho, por los enfrentamientos entre el ejército y la población en Venezuela, que estaba pues haciendo de todo tipo de desórdenes en las calles, ¿no? Muy lamentable. Y el tercer escenario, la tercera gran consecuencia de este nivel de gasto tan excesivo e insostenible, pues fue la aparición de Hugo Chávez como figura política. En el año 92, pues él intentó dar un golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez, del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fracasó en sus intentos, es cierto, pero ese intento pues le proveyó a él de una popularidad mediática impresionante,
ya que básicamente él estaba de alguna manera luchando por los mismos ideales que de alguna manera eran populares entre la población venezolana para ese entonces. Él le decía a la gente cosas como que, mira, Venezuela es un país infinitamente rico, por lo que podemos darnos el lujo de tener los programas sociales y todo, y los subsidios que queramos, porque bueno, la realidad, porque el petróleo de Venezuela es interminable, según él, y bueno, si estamos viendo recortes a estos programas es únicamente por la corrupción de la clase política, por el egoísmo de la clase capitalista empresarial venezolana, y bueno, este argumento que ya todos conocemos, y bueno, lamentándolo mucho, pues caló ese argumento, pues caló entre la sociedad venezolana, entre las élites, sobre todo, y bueno, ello, años más tarde, pues Hugo Chávez recibiría un perdón presidencial bajo otra administración, obviamente, que lo salvaría pues de cualquier tipo de condena que haya resultado por estos crímenes en contra de la democracia venezolana. Y luego en el año pues 98, gracias a este perdón presidencial, pudo competir en las elecciones presidenciales, las ganó, obviamente, y bueno, ya sabemos bastante sobre en qué derivó el gobierno de Hugo Chávez. Pues él básicamente creó este grupo de paramilitares colectivos del cual ya les hablé, expropió una cantidad impresionante de industrias privadas productivas en Venezuela, encarceló a muchísimos líderes opositores, le cambió el nombre al país, cambió la constitución, cambió la bandera, cambió el escudo, o sea, hizo una transformación completa de Venezuela para lo peor, obviamente. Y bueno, ahora, después de más de 20 años, pues no hemos sido capaces de remover el sistema que él creó y que por ahora perdura bajo la dirección de su sucesor, que es Nicolás Maduro, ¿no? Así que definitivamente yo sí diría que sí es verdad que Venezuela, el chavismo, Hugo Chávez no es igual necesariamente a los movimientos progresistas más importantes que hacen vida actualmente en los Estados Unidos de América, sobre todo, pero también diría que si las propuestas de ellos alguna vez pues llegan a ser implementadas, van a crear ese mismo escenario, ese mismo caldo de cultivo que permitió la aparición de personajes como Hugo Chávez y como Nicolás Maduro en Venezuela. Para hablarles un poquito del caso estadounidense, a mí me preocupa muchísimo ver cómo el nivel de gasto pues aumenta y aumenta y aumenta todos los años, sin importar qué partido esté en control del gobierno federal. Vemos cómo la presidencia y el Congreso pues se pasan entre demócratas y republicanos, y eso aparentemente no genera ningún tipo de cambios en el nivel de gasto, ¿no? Simplemente el gasto sigue aumentando, los préstamos cada día son más, el endeudamiento cada día es mayor, el nivel de déficit cada día es mayor. Y fíjate, esta gráfica es hasta el 2015. Yo creo que si incluyo el año ahorita 2020 con todos los estímulos, digamos, el programa de rescates financieros que se han aprobado últimamente por motivos de la pandemia, yo creo que tendría que comprar 3 laptops más para poder mostrar la gráfica, ¿no? Es una cosa realmente preocupante lo que se está viviendo actualmente, por lo menos en los Estados Unidos, ¿no? A nivel de gasto público. Yo sinceramente creo que si la sociedad americana no consigue una manera pues de poner un freno a este gran nivel de gasto público, pues eventualmente ellos van a verse en una realidad económica pues bastante comprometedora, ¿no? ¿Va a pasar lo mismo que ocurrió en Venezuela, aquí en Estados Unidos? Mira, no lo sé. Quizás sí o quizás no, pero puede ocurrir lo mismo que está pasando en Grecia, puede ocurrir lo mismo que está pasando en Argentina. Es decir, la historia está llena de ejemplos de sociedades que colapsaron de una u otra forma por no saber controlar sus niveles de gasto a tiempo, ¿no? Y bueno, espero que ese no sea el escenario ni obviamente de Estados Unidos, ni mucho menos el puertorriqueño, ¿no? Si yo fuera, pues, alguno de ustedes, sencillamente me mantendría alejado de cualquier político que decidiera, pues, ofrecerme
mira, viviendas gratis, educación gratis, cualquier cosa gratis, porque como ustedes vieron, pues en Venezuela tuvimos todo esto, incluso antes de la llegada de Hugo Chávez, pero nunca fue gratis, nos costó billones de dólares y por último, pues en última instancia, nuestra propia democracia y libertad personal como venezolano. Antes de abrir un espacio para las preguntas y respuestas, pues me gustaría compartir con ustedes brevemente la historia detrás de esta pulsera que ven aquí. Esto pues esta la hizo mi amigo que estuvo preso, lo hizo en la prisión y está hecha de bolsa plástico. Y cuando él salió pues de prisión, me la dio, y cuando nos pudimos reencontrar nuevamente me la dio, y básicamente es uno de los regalos más simbólicos y significativos que yo alguna vez haya recibido de alguien, porque esto pues me recuerda de cuál es mi propósito en esta vida, el cual no es otro que luchar por la libertad y por la justicia donde quiera que me encuentre, porque esto fue el producto de una gran injusticia y yo no soporto pues levantarme todas las mañanas y ver esto sin tomar algún tipo de acción en favor pues de la libertad y la justicia donde quiera que me encuentre. Así que nuevamente muchas gracias al Grupo Crece por la invitación. Muchas gracias obviamente a The Fund for American Studies por ofrecerme a mí y a Andrés este espacio para poder compartir nuestras historias. Y bueno, espero que no se les haya hecho muy largo mi charla, y bueno, vamos a leer ahora las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bien contentos de haber podido escuchar tu historia y tus experiencias, y verdaderamente, pues, por lo menos de mi parte y de parte de los puertorriqueños, pues quisiera mostrar, ¿verdad?, nuestra solidaridad con tus amistades, con tu familia, con sus hermanos que están en Venezuela y pues que verdaderamente están atravesando un trago bien amargo. Nosotros aquí en Puerto Rico, ahorita cuando estabas hablando de la deuda, pues tenemos un caso muy similar y ya estamos en bancarrota, por no decirlo de otra manera, ya es oficial, estamos en bancarrota, porque pues no hemos sabido cómo gastar o invertir o controlar nuestros gastos. Y estamos atendiendo esa situación que nos ha puesto en una posición bien difícil para el futuro, pero por eso estamos todos aquí, ¿verdad? Vamos a tomar unas preguntas. Tengo una pregunta de una persona que quiere saber si temes por la seguridad de tu familia, por represalias del régimen contra ellos, por lo que estás haciendo. Mira, la verdad es que eso siempre es una posibilidad. Lo que yo he visto, lo que he notado es que cuando eso pasa es porque ya pues la persona que está afuera haciendo alguna especie de labor en contra del régimen, pues está haciendo ya, digamos, un daño tan grave que ellos acuden a este tipo de intimidación, se meten con la familia, se meten con las propiedades que ellos pudieron haber dejado en Venezuela para intentar pues intimidar y que esas personas pues dejen de hacer lo que sea que estén haciendo afuera de Venezuela, ¿no? Eso ha pasado, es una realidad que Dios lo quiera pudiese estar ocurriendo, pero yo, por lo menos por ahora, pues, no, o sea, sí se ha tenido un gran impacto mediático aquí en Estados Unidos y tal, pero como es un trabajo, digamos, más de corte más educativo a nivel universitario, mira, no sé, no es, a menos que me haga demasiado tendencioso y empiece a sonar hasta en las noticias locales allá en Venezuela, cosa que todavía no ha pasado, no me molestaría que pase, pero no ha pasado, pues yo creo que todavía a estos niveles no debería por qué haber algún tipo de represalia mayor en mi caso, o al menos eso es lo que a mí me gusta creer, ¿no? Porque realmente, mira, todo es posible. Incluso hace aproximadamente 3-4 meses hubo una infiltración en mis redes sociales desde Venezuela. Alguna persona pues me robaron la información de mis cuentas por unos minutos. Pude, gracias a Dios, ya restablecer control sobre todo eso, pero
pero bueno, yo sospecho que obviamente eso tiene que ver con gente que está pues de alguna manera siguiendo lo que yo vengo haciendo aquí en Estados Unidos y sí pienso que sí, obviamente ellos están prestando la atención a las cosas que los dirigentes afuera hacen, ¿no? Pero bueno, yo no me voy a detener por eso y le pido a Dios que cuide a mi familia, pero yo siento que por ahora no debería haber mayor riesgo, espero yo. No sé si se responde la pregunta. Muy bien. Tenemos otra pregunta y tiene que ver con el rol, a su entender, ¿verdad? Sé que también Andrés está aquí, Andrés Guilarte, a su entender, ¿cuál ha sido el rol de Cuba en los pasados 20 años en Venezuela y cómo ustedes entienden que Cuba ha influenciado la historia de Venezuela en los últimos 20 años y lo que está sucediendo? Bueno, el rol de Cuba no tiene solamente 20 años, tiene 60 años. O sea, inmediatamente después de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro pisó Venezuela, lo dijo muy explícitamente, o sea, que su próximo objetivo para la expansión de la Revolución Cubana, de la Revolución Socialista, era Venezuela por sus enormes riquezas y bueno, la importancia que tiene en la región la localización de Venezuela. Y lo empezaron con un momento. Fidel Castro, los castristas financiaban las guerrillas que estaban en Venezuela a finales de los 60, a principios de los 70. Luego hubo la amnistía a todas las guerrillas, que personalmente yo totalmente estoy en contra de hacerle una amnistía a las guerrillas, porque el ejemplo venezolano nos mostró de que estas personas, estos combatientes, dejaron las armas y pasaron a infiltrarse en otras partes de la sociedad, en la academia, en los sindicatos y sobre todo en la institución militar. En Venezuela, en la época democrática, como lo vieron en la presentación de Jorge, se cometieron muchos errores y sobre todo errores en la institución militar. Se empezó a hacer una disparidad entre la élite militar y entre los bajos rangos. Y esto fue aprovechado para esa infiltración de la izquierda radical financiada por los cubanos. Hugo Chávez solamente fue un producto de ello, el movimiento Quinta República que fundó Hugo Chávez y todos los que había fundado antes, que dicho sea de paso, Chávez era un fracasado en su historia militar. Todo esto fue apoyado por los cubanos. O sea, y cuando Hugo Chávez gana las elecciones y a los pocos meses Fidel Castro viene a Venezuela, se empieza a denotar esa relación que existía, que también cabe destacar, Chávez negaba que había una relación con los cubanos durante toda su campaña, entre muchas otras cosas que negó, que todas fueron mentiras. Entonces, y bueno, durante estos últimos 20 años simplemente se implementó el deseo que tenían esos cubanos desde los 60. El deseo que tenían las guerrillas de implementar en Venezuela en los 60, que no lo lograron en su momento, pero sí lo lograron con el chavismo, que era socializar completamente los servicios en Venezuela, acabar con la empresa privada, acabar con todas las industrias, acabar con las libertades individuales, con las libertades de todo tipo, y empezamos a ver muchísima mayor participación en otros programas. El programa Barrio Adentro, un programa social que creaba unos centros de salud en diversos barrios, pues la mayoría de estos centros de salud estaban en su mayoría por doctores cubanos. Muchos de estos doctores cubanos eran espías directamente de la inteligencia cubana, porque como bien sabemos, el aparato de inteligencia en Venezuela está completamente influenciado y dominado por los cubanos. Hasta hace muy poco, el anillo de seguridad de Nicolás Maduro era netamente cubano. Progresivamente lo ha cambiado también para incluir a iraníes. O sea, podemos pasar mucho tiempo hablando de cuál ha sido la influencia de los castristas en Venezuela. Siempre hay que hacer la distinción del pueblo cubano, que como hermanos nuestros simplemente somos pueblos oprimidos por estos dictadores que lo que quieren es permanecer eternamente en el poder. Pero sin duda alguna, o sea, si hablamos de intervenciones de algún tipo, Venezuela ha estado intervenida por Cuba por décadas. De hecho, yo diría que esa es una de las principales razones por las cuales, a pesar de todos los esfuerzos internacionales, no hemos logrado pues, ver un verdadero cambio en Venezuela por la influencia externa de Cuba y de otros actores como Rusia, como Irán, como China, que le dan pues, soporte todavía a la tiranía de Maduro. Así es. Y otra pregunta que tengo, ¿qué ustedes le dirían, por ejemplo, verdad? Hay quienes alegan o proponen que la crisis que está sobrellevando Venezuela ahora mismo no tiene que ver con las políticas impuestas por Chávez o por Maduro, sino por
las políticas de los Estados Unidos contra esos regímenes. ¿Qué ustedes le dicen a esas personas que piensan que lo que está sucediendo en Venezuela no es provocado por la propia Venezuela, sino por influencias imperialistas de los Estados Unidos? Bueno, es que eso es un argumento, el que haga ese argumento, pues yo me imagino que lo hace desde la ignorancia, porque mira, toda esta realidad que yo les dije, caótica de mi vida, de que no hay agua, no hay luz, no hay comida, es una realidad que viene existiendo desde por lo menos el 2013. Y la primera sanción generalizada en contra de, digamos, de la economía venezolana vino a ocurrir apenas en el año 2017. Y esa primera sanción no fue una sanción radical, fue simplemente que el gobierno de los Estados Unidos dijo que Venezuela no podía emitir más deuda, no podía pues, seguir vendiendo bonos aquí en el mercado norteamericano y eso, pues para proteger los activos futuros de la República de Venezuela. Eso fue toda la primera sanción. Entonces, por favor, me van a decir que los efectos son retroactivos, que juegan, no tiene sentido, pues, o sea, aquí el colapso económico ya viene ocurriendo desde mucho antes de la llegada de la primera sanción inclusive. Ahora, obviamente, las sanciones no están, digamos, ayudando a que la realidad económica se solvente, pero es que igual no hay forma de llegar a una solución económica para Venezuela mientras el chavismo sigue en el poder. Y los poquitos ingresos que se hayan dejado de recibir producto de estas sanciones, pues en realidad esos ingresos no le están llegando a la población venezolana, sino que le están llegando a los bolsillos de Maduro, de sus generalotes, y que se estaban utilizando para perpetuar todavía más el sistema de represión política que existe en Venezuela. Entonces, yo no considero que eso sea una razón, digamos, que explique nada sobre el caos político y económico que existe en Venezuela. Okay. Tenemos otra pregunta, se las leo ahora. Dice aquí, la izquierda aquí en los Estados Unidos utiliza mucho los países escandinavos como ejemplos del socialismo exitoso. Teniendo el trasfondo de lo ocurrido en Venezuela, ¿cómo ves el tipo de gobierno, economía de estos países escandinavos? ¿Y qué opinas sobre la izquierda de Estados Unidos idealizando o utilizando estos países como el ideal a seguir para los Estados Unidos? Mira, Tere, eso es bastante, y para Isabel que nos hacía la pregunta, eso es bastante irónico, porque, bueno, muchas veces cuando hemos ido a los campus universitarios aquí en Estados Unidos, eso es una de las grandes preguntas que nos hacen, no más que preguntas, cuestionamientos. Eso fue en Venezuela, el socialismo chavista, pero hay que seguir el socialismo escandinavo. Y ahí nuevamente se juega es con la ignorancia de las personas, o sea, se juega a vender cosas sin realmente ponerse a estudiar de fondo y a ver qué es lo que está sucediendo allí. Si nos vamos un poco a los 70, 80 y 90, Suecia, por ejemplo, era un ejemplo, era utilizado como ejemplo de lo que no tiene que hacerse, porque en esa época Suecia estaba siguiendo un camino socialista. Fue precisamente cuando se dieron cuenta del error que estaban cometiendo y luego de la caída del muro de Berlín, que empezaron a realizar una serie de políticas de apertura del mercado. Toda la riqueza que tienen ahorita, Suecia, Dinamarca, Noruega, los demás, Finlandia, los demás países del norte de Europa, son países que abrieron sus mercados, permitieron un sistema mixto que eventualmente con las grandes riquezas que iban acumulando, se han permitido este estado benefactor que tienen hoy en día, donde tienen unos altos impuestos, unos servicios, pero tienen un sistema mixto. O sea, incluso, por ejemplo, se les pone mucho como ejemplo de que son países donde existe totalidad del servicio de salud pública. Suecia tiene una tendencia que en los últimos 5 años hay más personas que se están yendo hacia el sector privado de la salud, porque hay un sistema mixto. Eso es lo que tienen estos países, un estado benefactor, altos impuestos para ciertos servicios de la sociedad, pero tienen una gran apertura económica. Muchas de las, bueno, cuando antes solíamos usar mucho Nokia, eso es una marca que viene de estos países. Eso jamás lo vas a ver tú en un país socialista. O sea, nadie en el resto del mundo quiere usar los teléfonos que se inventó Chávez, que son los peores teléfonos que yo he visto en mi vida. Esas marcas socialistas, eso no lo permiten eso no permite que florezca en un país socialista.
Entonces, cuando usan esos ejemplos aquí, la izquierda de Estados Unidos juegan con esa ignorancia y también con la noción aquí de que parece de que cuando se habla de socialismo se le asocia con servicios públicos, se le asocia con impuestos y se le asocia con estados de benefactor. Y esa no es la realidad. Socialismo es lo que vimos en Venezuela, expropiaciones masivas de todos los niveles de la industria, controles de precios, controles de la moneda, apropiación de las instituciones democráticas, persecución a la libertad individual. O sea, es una cosa totalmente distinta a lo que es en Suiza, pero se intenta vender de esa forma. Nosotros lo que nos encargamos es de debatirlo, muy respetuosamente, por supuesto, con quienes nos llegan con estos cuestionamientos y explicarles qué es lo que ocurre en los países escandinavos, qué es lo que ocurre en Venezuela, y que cuando ves las dos realidades, el socialismo realmente es lo que ocurre en Venezuela, no lo que ocurre en los países escandinavos. Mira, para añadir algo ahí rapidito, yo creo que si vamos a hablar de los países nórdicos, tenemos que hablar de Noruega, obviamente, porque Noruega pues también tiene, el sector petrolero tiene un peso predominante en esa economía, ¿no? Y ellos hicieron pues básicamente lo opuesto a lo que se hizo en Venezuela. Ellos cuando empezaron a recibir, pues, porque allá pues la industria petrolera pues también es propiedad del Estado, pero ellos básicamente funciona como una industria privada, porque el Estado pues no tiene casi acceso a los beneficios, a los dividendos que la empresa produce. Entonces, la empresa produce unos dividendos y estos van a ubicarse en un fondo soberano de reinversiones que a su vez es reinvertido en el mercado de valores globales, y esto ha hecho que Noruega pues tenga un gran fondo de ahorro después de tantos años de reinversiones del recurso petrolero, y ahora pues es un fondo soberano, creo que hasta el sol de hoy pues es el más grande de todo el mundo, y de ahí pues ya una vez de que la sociedad ahorró, pues ahora se pueden dar el lujo de tener pues pensiones, un sistema de pensiones bastante chévere, un sistema probablemente de salud bastante chévere, pero primero vino el ahorro, primero vino el balance fiscal, y después con el excedente, bueno, ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto de una manera responsable para no generar dependencia del campo petrolero ni todos los males que hemos visto en Venezuela. Tiene su nombre, la enfermedad holandesa y eso, pues. Así que Noruega, pues, habla muy bien de la importancia del ahorro, de la estabilidad fiscal, de no gastar más de lo que se tiene, etc. Muchas gracias. Yo creo que ya no tenemos más preguntas, pero quería, ¿verdad?, de mi parte concluir con compartir con ustedes algo que, ¿verdad?, de todos los países podemos sacar cosas lindas y buenas. Y aquí en Puerto Rico, no sé si ustedes dos saben que adoptamos el programa de 100% 100 por 35, de música 100 por 35, el programa de educación musical para venezolanos que ustedes tienen allá. No me acuerdo ahora el nombre que le ponen, pero aquí se adoptó y sigue corriendo exitosamente desde hace 10 años. Así que le damos las gracias a Venezuela por ese lindo regalo, ¿no? La cultura se ha expandido bastante a través del mundo, lamentándolo mucho por las causas incorrectas, ¿no? Porque somos todos tan pobres que tenemos que irnos a distintos lugares y bueno, por lo menos la arepa, todo ese tipo de comidas venezolanas pues han tenido cierto reconocimiento a nivel mundial, pero bueno, digamos que me hubiese gustado que fuese por otras causas, ¿no? Pero bueno, buen detalle. Todo llega, todo llega. Sandra, are you there? I don't know if you want to speak about the... Yes, I'm here. Thank you so much, Jorge. Thank you, Tere. Thank you, Andres. As you all will see, the slide that's up right now is about TFAS Santiago, one of the programs that the Fund for American Studies puts on for young leaders, whether they be current students, recent graduates. The program itself is in English, so that is a bit of a limitation, but we would encourage you, if you're interested in promoting freedom, promoting liberty, learning more about political economy and philosophy, to check out the website. Andres, would you mind? Yeah, sure.
Bueno, aquí en esta slide pueden ver lo que es el programa de TIFA Santiago, que es el programa latinoamericano que tiene el instituto. Los motivamos a aplicar, allí tienen el link para ello. La única limitante, bueno, es que las clases son en inglés, todo es impartido en inglés, pero si poseen el idioma, miren, totalmente los invitamos a participar. Hay diversas becas disponibles y van a poder aprender un poco más sobre diversas posiciones filosóficas y sobre la economía de mercado, estando en Santiago de Chile. Y van a, bueno, entre otras cosas que trae el programa. And as an organization, we want to promote leaders studying these things. We want to invest in them. So we have scholarships that we offer to be able to participate in the program. So please visit online if you're interested. And again, thank you to our partners at Centro Crece. We're very grateful to put on this webinar with you today. Bueno, y como el compromiso que tiene TIFA para que todos puedan participar, como ya había mencionado, hay muchísimas becas a las que pueden aplicar. Y de parte de Alexander, bueno, agradecer al Centro Crece por esta oportunidad, y también de mi parte, Andrés, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Good night. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.